Viajar es algo más que moverse de un lugar a otro. Es disfrutar una suma de colores, sabores y sonidos que nos conecta con la riqueza de la vida. Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy nos vamos a Corea del Sur, con C, no con K, porque con K se pronuncia en inglés. En castellano lo decimos como Corea del Sur con C. Un país que es digno de admirar y de conocer en profundidad. A veces lo dejamos en un segundo plano con otros países de Oriente, del lejano Oriente, como China o Japón. Y para mí es un grave error, porque tanto su cultura como lo que ofrece el país en un territorio relativamente pequeño es realmente increíble. Nosotros ofrecemos siempre viajar a Corea en combinación, por lo que dije anteriormente, un lugar ubicado en Asia, en lejano Oriente. A veces se combina con Japón, a veces con China, a veces con Mongolia, a veces con el Transiberiano. Cuando hablamos de la península de Corea, hablamos de una de las civilizaciones más antiguas de nuestro planeta. Se han encontrado vestigios de más de 5.000 años de antigüedad en lo que es la península de Corea. Ubiquémonos geográficamente. La península de Corea limita con Rusia al norte, con China al oeste y con todo lo que es el Mar Amarillo y el Océano Pacífico, pero muy cerquita de Japón, con aguas territoriales compartidas, sobre todo desde el puerto de Busan en el sureste de la península de Corea. Corea está partida en dos países, Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte, muchos ya saben, es uno de los países que más se mencionan debido a las características de su régimen. Un régimen dictatorial que hasta el día de hoy sigue rigiendo el país del norte. Sin embargo, Corea del Sur, diferente. Corea del Sur es un país que se ha desarrollado muchísimo y que hoy en día es una economía pujante y que tiene una modernidad increíble. Uno queda realmente sorprendido cuando visita Corea y sus grandes ciudades. Entonces, cuando uno organiza un itinerario por Corea, hay 2 o 3 cosas que no pueden faltar. La capital, Seúl, y después voy a desarrollar cada una de estas cosas que estoy mencionando. Una segunda ciudad muy importante que es en el sureste, que es Busan, el puerto más importante de Corea, donde llegan y se van millones y millones de mercaderías por todo el mundo. Y tercero, una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo, la isla de Jeju o Jeju. Esa isla queda en el sur, tiene un microclima especial diferente a la península coreana y es un lugar donde hay playas, donde hay muchas cosas que voy a desarrollar a continuación. Pero vamos a comenzar por su capital. Seúl es la segunda aglomeración de población en el mundo después de Tokio. Tiene un puerto muy importante que es Incheon y a su vez su aeropuerto internacional. Para que tengan una idea, el puerto de Corea está entre los 10 que mueve más TNU en todo el mundo, aclarando que ya ningún europeo ni norteamericano está en ese puesto. Los 10 primeros, los 10 son de Oriente. Entre China, Japón, Singapur, Malasia, Corea, están los 10 puertos de mayor tráfico de contenedores en el mundo. A su vez está el aeropuerto, que también es un hub donde hay vuelos para todas partes del mundo, que se llama Incheon, porque muchas de las tecnológicas que dominan el mundo, vamos a decir marcas Samsung, vamos a decir Hyundai, vamos a decir Kia, podemos seguir hablando de muchas marcas que son multinacionales y que dominan el mercado. Quiere decir una economía pujante, un país desarrollado, pero que al mismo tiempo no deja de respetar y de conservar su cultura, sus costumbres, un poco lo que le pasa en similitud, podríamos decir, con Japón. Entonces, Seúl es una gran ciudad. Hay algunos barrios que son muy famosos. Quizás el más famoso nadie sabe que es un barrio porque piensa que es un estilo. ¿O acaso no escucharon nunca la canción Gangnam Style? ¿Recuerdan el coreano que hizo furor durante mucho tiempo con esta canción? Que la canción es una sátira de los habitantes de ese barrio. Porque este barrio, que literalmente significa el sur del río, porque está dividido por un río,
la ciudad de Seúl, es un barrio de gente muy pudiente que actúa de determinada manera, porque compra las mejores marcas, porque camina de determinada manera. Entonces es un poco una sátira que está haciendo este muchacho, pero se hizo famoso en el mundo entero, siendo que la mayor parte del planeta no tiene idea de que estamos hablando de eso. Ya que estoy en ese barrio, hermosos restaurantes. Recuerdo que hay unos clubes de billar que me gustan mucho, son de los más concurridos del mundo, son especialistas en eso. Corea tiene, como la mayor parte de los países del lejano oriente, una arte marcial en la que se destaca. El arte marcial de Corea es el taekwondo. Y Seúl es una ciudad, como le decía, muy pujante. Su centro histórico destaca donde está el Palacio Real de hace 1000 años, todo rodeado de edificios hipermodernos o de torres de televisión donde hay unas vistas enormes y preciosas a más de 300, 330, 350 metros de altura. Miren, ahí, hace unos cuantos años atrás, fue el primer lugar donde yo vi un holograma. Y lo otro que también vi, la primera vez que fui a Corea, recuerdo, y ya hace muchos años atrás, no sabíamos la palabra tablet, lo que significaba. En lugar de darnos una llave de la habitación, los hoteles hipermodernos nos daban una tablet. Recuerdo que tuve que pasar por todas las habitaciones con todos los viajeros. Al que no me conoce, más de 20 años de experiencia tengo siendo guía por el mundo entero. De ahí todo esto que les estoy contando, que lo he experimentado. Porque claro, una te abría las cortinas, la persiana, otra te prendía la cafetera, otro te daba el agua caliente. Y bueno, fue divertido, pero lo recordamos como un punto importante, la tecnología. Pisos enteros de tecnología en cámaras fotográficas, en celulares, etcétera, en el centro también de Seúl. Pero Seúl tiene una historia muy particular. Y Seúl está muy cerquita de la frontera con Corea del Norte, apenas 60 kilómetros. Entonces, uno de los paseos que nosotros vamos a realizar es ir hacia esa frontera, lo que se llama la DMZ, Zona Desmilitarizada de Corea. Es la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que como buen país capitalista que es Corea del Sur, ya hicieron negocio de ir a visitar la frontera y de poder ver Corea del Norte. Pero además, en la década del 70 y principios de los 80, lo que sucedió en este lugar fue que los coreanos del norte habían hecho 3 túneles a 70 metros de profundidad para poder poner en menos de un fin de semana más de 20.000 soldados del otro lado de la frontera, pasando por debajo. Eso hubiese sido fatal en aquel entonces para esta zona desmilitarizada, que supuestamente son 2 kilómetros al norte y 2 kilómetros al sur, que no pueden tener armamentos. Bueno, vamos a este lugar, nos ponen el casco como los mineros y nos metemos allá abajo hasta llegar a los túneles donde tocamos y del otro lado es Corea del Norte. Y después le ponen como unos largavistas para poder ver Corea del Norte. ¿Qué hizo Corea del Norte? Montó una fachada de una ciudad fantasma que supuestamente es cómo se vive en ese lugar. Ahora, vamos a aprender otras cosas, porque ustedes saben que hasta el día de hoy hay conexión por trenes entre Corea del Sur y Corea del Norte. ¿Qué hace Corea del Sur? Tiene fábricas en Corea del Norte donde aprovecha la mano de obra barata de Corea del Norte. Y el gobierno de Corea del Norte a su vez aprovecha, y como le pasa también a los cubanos, le pagan muy poco a ellos y el 90% del salario lo retiene el gobierno de Corea del Norte. En ese lugar y en esas estaciones de trenes vamos a estar, es muy interesante de conocer. Continuando con Seúl, tiene un centro donde hay muchos edificios con mucha tecnología, muchas luces, centros comerciales que se unen por el piso 7. De repente te tomás una escalera mecánica y llegás al piso 20 y resulta que a partir de ahí hay 20 pisos para abajo y hay un jardín invernal. O sea, es una mezcla de niveles. La ciudad está en niveles y la construcción es absolutamente magnífica. Muchos edificios vanguardistas, los mejores arquitectos del planeta tienen alguna obra en este lugar. Zaha Hadid, la fallecida lamentablemente arquitecta británico-iraquí, tiene sus construcciones en Seúl. Viñoli, los uruguayos Viñoli y Ott también tienen. César Pelli, el tucumano argentino. Quiere decir, los grandes arquitectos han trabajado en la ciudad de Seúl. Lo vamos a disfrutar. La gastronomía. Qué interesante la gastronomía coreana.
Y no solamente el kimchi, que muchos podrán saber de qué se trata, pero también la barbacoa, donde tú te sentás, te ponen como unas parrillas, unas planchas, donde te traen la comida cruda y tú mismo la cocinás a tu gusto. Las planchas están calentitas, a veces pueden venir en piedras de origen volcánico o si no en planchas. La barbacoa coreana va a ser una de las que vamos a degustar durante nuestra estadía en Corea. Muchas cosas más. Realmente Seúl nos va a sorprender en todo. Yo Seúl recomiendo mirar hacia arriba porque muchas de las cosas pasan en esos lugares. Posteriormente, desde Seúl nos vamos a tomar un tren de alta velocidad, como el tren bala, pero en este caso coreano, que es el KTM, para ir a la ciudad de Busan. Realmente Busan es un puerto muy importante para la economía de Corea del Sur, entre otras cosas por su cercanía a Japón. Y gracias a esa cercanía tuvo un desarrollo muy importante. ¿Qué podemos hacer en Busan? Bueno, es una ciudad puerto, pero además es una ciudad que está sobre acantilados. Entonces, cuando el océano choca contra esos acantilados, se genera realmente un movimiento importante, desde los mariscos y moluscos que se pueden conseguir en el lugar, los pescados, que también hay mucha pesca en el lugar, el mejor sushi que se puede conseguir en Corea, y tenemos de todo, desde templos que cuelgan en terrazas y con vistas increíbles a estos acantilados que mencionaban. También se han hecho turísticamente unos skywalk, o sea, como unas caminatas en el cielo, vendría a ser, que son como unos puentes de cristal que se han hecho donde uno puede observar los paisajes que realmente son muy bonitos. Por otro lado, también hay, además del templo que está sobre los acantilados, también tiene un centro histórico donde se va caminando y ahí culmina en la casa de muchos de los pescadores, porque vuelvo a reiterar, es un punto muy importante para la ciudad. Y de ahí nos acercamos a una playa, es una playa tradicional donde hay venta de todo este tipo de productos, que más allá es un mercado donde se puede ver de todo, de repente hasta un gran atún. Los atunes pueden llegar a valer miles y miles de dólares en los mercados de pescados de estos lugares. O sea que Busan nos ofrece acercarnos a una ciudad diferente, a unos paisajes muy lindos y nos prepara para la última parte de nuestro viaje por Corea. Cuando hablamos de la isla de Jeju, nos llama la atención que hace unos años fue votada como una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. ¿Qué expectativas tenemos para visitar esta maravilla del mundo? ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, yo digo que es un cúmulo de cosas que juntas hacen algo diferente. La isla de Jeju tiene hermosas playas, es verdad. Al encontrarse al sur de la península coreana, tiene un microclima donde si hace frío de repente en Corea del Sur, acá no, es un lugar más subtropical. La flora y la fauna que tiene en la isla realmente es diferente. Por ejemplo, se planta el famoso té verde. Hay mucha plantación del árbol de la mandarina que es una de las frutas más predilectas de los coreanos. Jeju entonces es una combinación entre las playas, la geografía, donde también hay acantilados, algunos de ellos como los White Cliff en Inglaterra, son acantilados blancos por los minerales que tienen la piedra de origen volcánica. También en Jeju encontramos grutas donde vamos a poder ver estalagmitas, estalactitas y formas diferentes entre tanto de los paseos que hacemos. Visita de templos, visita de restaurantes con ubicaciones maravillosas con vistas al Océano Pacífico, la posibilidad de hacer playas de arena blanca, la arena muy linda y con agua también muy pero muy linda, el agua azul del Océano Pacífico, los acantilados con vistas impresionantes hacia ambas márgenes de la costa. La isla de Jeju, 2-3 días no es necesario más, podemos pasar un momento muy agradable y diferente con el resto de la península de Corea. Hasta aquí nuestro viaje de Corea. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde descubrirás muchos destinos. Sigamos viajando juntos.